Traigo este tema que he titulado Fidelidad tornada en propósitos. Fidelidad tornada en propósitos. Y pregunto lo siguiente: ¿alguna vez tú has vivido una temporada de tu vida donde de repente tú sentiste, no, que era el final de tu historia? Alguien ha tenido así como, wow, hasta aquí llegué. No sea por un tema de salud, sea por un divorcio, sea porque un negocio quebró, una puerta se te cerró, una materia del colegio la reprobaste y tuviste que coger clases en el verano, una materia universitaria la quemaste y alargó tu estadía y tu curso universitario. Una persona que se sale de tu vida o que se te muere en la vida, una oportunidad que ves escurrir entre los dedos y se te va, una oración que todavía no has recibido respuesta, un sueño que parece estar muerto y que nunca se va a dar, un momento donde de repente nos hemos preguntado, ¿y ahora qué hago? Porque hay momentos en la vida, mis amados, donde lo que necesitamos no es necesariamente una explicación. Hay momentos así frágiles donde nos sentimos vulnerables, donde nos sentimos como en un callejón sin salida, donde lo que necesitamos más es fe, hermanos, y permanecer fiel y permanecer en el lugar donde estamos sin abortar los procesos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero precisamente hablar un poquito de una historia que de repente me he dado cuenta que no es muy familiar a nosotros. Es un librito de apenas 4 capítulos escondido ahí en el Antiguo Testamento, y me refiero al libro de Ruth. Vayan conmigo en el Antiguo Testamento al libro de Ruth. Si están conmigo, digan amén. Ruth, una mujer originaria de Belén. ¿Qué pasó en Belén? Allí nació nuestro Salvador. Pero se va con su esposo Elimelech a tierras un poco más lejanas, ¿no? Y hace vida en otro contexto. En la historia de Ruth, evidentemente, no comienza en palacios. Cuando uno lee la historia, y luego los invito a que lo lean con detenimiento, una hermosísima historia llena de lecciones prácticas para nuestro diario vivir. Su historia no comienza en un palacio, comienza con una señora crisis. No comienza ella destilando abundancia, por el contrario, comienza ella teniendo hambre. No comienza con celebraciones, sino que comienza con funerales. No comienza con respuestas o contestas, sino que arranca la historia de Ruth con un sinnúmero de preguntas, porque vemos que Noemí, casada con este hombre llamado Elimelech, pierde a su esposo, enviudece. Y ella, Noemí, junto a su esposo Elimelech, tenían 2 hijos que se llamaba Malón y Quejón. Malón y Quelión. Pero me llama la atención, no lo de Malón. No, Malón y Quelión eran los 2 hijos de Noemí y Elimelech. Y al cabo de 10 años después que ella enviudece, estos 2 hijos, Quelión, ¿no? y Malón, tenían 2 esposas. Una era Orfa y la otra era Ruth, ¿no? Entonces, no solamente que Noemí enviudece, sino
que entonces sus dos hijos, sus dos únicos hijos, mueren. Entonces no solamente ella queda viuda, sino que queda desprovista, ¿no?, de sus hijos, y sus dos yernas, ¿no? Orfa y Ruth, nueras, sí, yerna, ok, nuera. Sus dos nueras quedan por igual viudas. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, leemos en Ruth 1:21, si van allí conmigo, Ruth capítulo 1, versículo 21, dice, y termina, ella no, déjenme leerlo, voy solamente a leer ese primer inicio del capítulo 1, ahí estamos, Ruth capítulo 1. Lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dicho sea de paso. Dice, en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Malón y Quilión, todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, ¿a los cuántos años de haber quedado viuda estamos hablando? A los 10 años, ¿no? Dice, después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. O sea, duro golpe en cuestión de una década para esta mujer llamada Noemí. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Y hago un primer paréntesis, hermanos. No hay nada mejor. Esto yo lo aprendí como con 19 o 20 años de edad, ministrado a mi corazón por mi hoy en día esposa, no, su pastora Joyce. Que nosotros recién medio hablado un poquito de nuestros sentimientos y demás, ella decide venir a Kansas, aquí en los Estados Unidos, a trabajar con un ministerio, y duró como año y pico aquí trabajando en el ministerio. Y yo me recuerdo cuando ella se iba, que yo le dije, y entonces lo nuestro, ¿en qué queda? O sea, ¿qué va a pasar? Y ella me dijo, Modesto, si lo tuyo y lo mío es de Dios, aunque yo me vaya a la China, Dios se la va a arreglar para que nos volvamos a juntar, ¿no? Y efectivamente, o sea, a cabo de año y medio nos volvimos a juntar. Sí, en otro país juntar es malo. No nos juntamos. No nos juntamos. Nos volvimos a ver a nivel visual. No nos juntamos. No. Sí, wow, gracias, mi amor. Importante esa observación. Mi media naranja siempre sacándome de apuros. Pero así es, mis amados. Y fíjense aquí, ¿no? Que Ruth dice, el pasaje dice que Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Porque no hay mejor lugar para uno estar que donde Dios está. Y sabemos, ¿no?, que obviamente ella tiene una procedencia, un origen geográfico, cultural, de formación, atado, ligado al pueblo de Dios. Y se había ido a aventurar para tierras lejanas. Y no es que uno, no estoy diciendo con esto que volvámonos a Colombia y volvámonos a Dominicana y volvámonos a El Salvador. No. O sea, Dios nos saca a veces de nuestra tierra y nuestra parentela, como Abraham, ¿no? Pero el punto que quiero traer en connotación es el aspecto espiritual. Cuando uno está habitando, ¿no?,
entre el pueblo de Dios. Cuando uno está habitando en el contexto donde Dios nos haya sembrado, hay una bendición en eso. Aunque de repente el lugar donde Dios nos haya sembrado esté pasando por una hambruna. ¿Están conmigo, mis amados? A veces uno puede estar, ¿no?, en un lugar donde hay una sequía. Las cosas no están marchando de la mejor manera y uno lo ve y uno percibe. Y si usted tiene 3 dedos o, con el caso mío, como 5 dedos de frente, usted se va a dar cuenta de que algo anda desafinado en este ambiente, sea cual sea. El país, la iglesia, el hogar, la empresa, no, el colegio, la universidad. O sea, uno puede olfatear que algo no marcha bien. Ahora, yo lo que les puedo asegurar es esto: las hambrunas no duran para siempre, ¿no? Y Dios llega en su justo momento y provee lo que nosotros necesitamos, ¿no?, para ponerle fin a la temporada de hambruna. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, seguimos leyendo. Dice: salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que les llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, ¿cómo se llaman las 2 nueras? Orfa y Ruth: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. O sea, ella está reconociendo como suegra, ¿no?, el amor que Orfa y Ruth habían exhibido para con sus respectivos esposos y para con ella ante esta temporada de luto y de dolor, ¿no? Entonces dice: que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Muy loable. Esta suegra, pensando en el bienestar, ella está diciendo: ya yo soy una persona de edad, de avanzada edad. O sea, ya yo llegué a la cima y estoy en descenso. Pero ustedes están jóvenes todavía, ustedes pueden rehacer su vida. O sea, no se queden ligadas a mí, no se sientan en el apuro, en el compromiso de permanecer a mi lado. Siéntanse libres a ir y rehacer sus vidas. ¿Están conmigo hasta aquí? Dice entonces: luego las besó, ¿no? O sea, como sellando el comunicado: mis hijas con Dios. O sea, váyanse en paz, yo las libero, rehagan sus vidas. Y las besó, pero ellas, deshechas en llanto. O sea, a mí me conmueve el contexto de esta conversación. O sea, deshechas en llanto. O sea, they were broken, estaban rotas. Ambas estaban rotas. No, con signos de exclamación: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volverme a casar. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, lo esperarían ustedes hasta que crecieran. O sea, talk about cougar, ¿no? O sea, y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Hago otro paréntesis. Noemí solamente ha visto que las cosas han ido de mal en peor. Una época próspera, su esposo, tienen 2 hijos, sus hijos se casan, bonanza, el esposo se muere. Al cabo de 10 años los 2 hijos se mueren y su mundo se le ha venido encima. ¿A cuántos nos ha pasado que nos hemos sentido así? Que hemos tenido una gran pérdida, llámese como se llame, y nuestro mundo queda deshecho. Y dice entonces
¿no? Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Fíjense que Noemí logra convencer a Orfa de que se vaya, ¿no? De que rehaga su vida. Y Orfa accede, ¿no? Y se despide de ella. Pero Ruth, por el contrario, decide permanecer al lado de Noemí. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no lo sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Entonces las dos mujeres, ¿cuáles dos mujeres? Noemí, la viuda mayor, y su nuera Ruth, ¿no? Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Yo sé que algunos de nosotros, hermanos, nos hemos sentido así. Como que Dios fue propicio, bueno conmigo por un tiempo, pero por alguna razón ajena a mí, Dios ha levantado su mano, su gracia, su favor. Me ha caído, no, las plagas encima, la desdicha, voy de mal en peor y nos sentimos, ¿no? Como desgraciados, entendiendo la palabra, ¿no? O sea, sin gracia. Nos sentimos desprovistos del favor de Dios. Ahora, te digo lo siguiente, ajeno estaba a Noemí y a la misma Ruth, que Dios las estaba encaminando para estar enroladas en un linaje, en una genealogía espectacular que down the road, más hacia adelante, generaciones mucho más adelante de su época, que ellas ni siquiera iban a poder ver, pero que sus nombres iban a figurar en la genealogía de Jesús. Porque no confundas un capítulo triste de tu vida, un capítulo doloroso de tu vida con el final de la historia. Es como cantábamos, ¿no? If I'm not dead, ¿no? O sea, si yo no he muerto aún, o sea, todavía hay, hermanos, posibilidad de que Dios haga algo en nuestras vidas. Es como yo leí ahorita, por coincidencia, en mi celular, que me puse a revisar antes del servicio, no durante, ¿no? Que el punto coma, que el punto y coma, el semicolon, es una puntuación de lenguaje, que es donde el pensamiento se pudo haber terminado allí, pero falta algo más por añadir, por sumar. Hermanos, yo te quiero decir que estés tú viviendo lo que estés viviendo, el Señor le pone un punto y coma a tu vida. Eso que tú estás viviendo no es el final de tu historia. Dios quiere hacer algo en tu vida extraordinario que tú no lo puedes vivir, no lo puedes percibir ahora mismo en el charco emocional en que te encuentras. Que ahora mismo tu dolor te embarga de tal manera que eres incapaz de levantar la cabeza y ver un poquito más hacia adelante. Que es como cuando a veces uno está manejando en neblina, que dicen que visibility is only for a mile, no, que la visibilidad solamente se extiende una milla. No puedes ver mucho más hacia adelante en tu camino, pero te aseguro que Jesús está en el camino.
Te aseguro que Dios está en el camino en que tú estás y que Él está ordenando tus pasos. Que tu presente dolor, que tu lamento actual, Dios lo va a convertir en gozo, hermanos. Por eso dice la palabra en tantos momentos de manera reiterada, ¿no? Que Él cambia nuestro lamento en baile, en danza. Quizás hasta en el encuentro dancemos, no sé, pero no se me asusten, no, anótense. El Señor tiene cosas buenas que quiere hacer contigo. Lo importante, hermanos, es permanecer fiel al proceso y no sacarle el cuerpo al proceso. Es como decimos en inglés, when the going gets tough, the tough gets going. Cuando la cocina se pone caliente, todo el mundo sale, ¿no? Cuando el horno está, no sé cuánto le ha pasado, que uno abre el horno y sale ese fogón, ¿no? Que a veces me ha pasado que yo he abierto, o sea, si tuviera cabello me despeinaría. O sea, cuando la cocina se pone caliente, lo único que uno se siente motivado es a cobrar distancia. Déjame decirte, stick through it. No importa el calor que tú estés pasando en este momento, permanece allí fiel. No abortes el proceso porque tú no puedes visualizar ni entender lo que Dios quiere hacer en lo porvenir en tu vida. Noemí pensaba que había regresado con las manos vacías, pero no sabía, hermanos, que estaba siendo acompañada por una nuera que no solamente fue más que buena para con su hijo y para con ella y para con su ex esposo, ahora muerto, Elimelech. No sabía, no podía ver la manera en que Dios iba a usar la vida de Ruth para bendecir su vida. Y Ruth no sabía que Dios la iba a utilizar para cambiar la historia de su familia. Y mucho menos, como ya mencioné, que iba a ser clave, trascendental en el linaje que eventualmente iba a traer al Salvador del mundo a la tierra. ¿Cuántos están conmigo? Ella estaba caminando hacia algo que todavía no podía ver. Dios puede que esté trabajando tu futuro mientras tú ahora lo único para lo que tú das es llorar tu presente. Y te quiero decir, aliéntate, aliéntate. Yo sé que lo que tú estás pasando ahora es difícil y no se lo deseas ni a tu peor enemigo, como decimos a veces, ¿no? Qué difícil la copa que te ha tocado beber en este momento. Pero tú no sabes la manera en que Dios está moviendo las fichas de tu vida para mañana o pasado abrir delante de ti una señora bendición que va a superar todas tus expectativas. Déjeme dar algunas pinceladas, ¿no?, de algunas lecciones de esta historia de Ruth. Lo primero que quiero decir es, quédate en el proceso o en el lugar donde Dios te haya colocado, aunque hayan más que razones para uno irse y salir. Quédate en el lugar donde tú estás, aunque te extiendan la invitación, ¿no?, para tú irte. Ruth 1:16 leíamos, decía, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ruth tuvo la oportunidad, la puerta abierta, la bendición de Noemí para irse y rehacer su vida, para volver a Moab. Sin embargo, fíjense, no que menciona el texto que Orfa se fue, pero dice a su tierra de Moab, a sus dioses, no sé si se percataron de ese detalle, a sus dioses, a sus creencias, a su cultura. Posiblemente la bendición de Orfa estaba ligada a la persona de Noemí y al trasfondo y al pueblo, que por eso Ruth lo había entendido y dice, no,
tu pueblo será mi pueblo. A mí no tengo el más mínimo interés de volver atrás al mundo del cual yo salí. Yo quiero permanecer en este mundo del cual tú me has influenciado. Tu Dios será mi Dios. Evidentemente la fe, las creencias de Noemí had rubbed off, ¿no? Se le había traspasado, ¿no?, a esta Ruth. Podía ella haberse vuelto y comenzar de nuevo. Pudo haber dicho Ruth, ya yo hice mi parte, ya yo hice lo suficiente, fui buena esposa con los hijos, fui buena nuera, la acompañé un tiempo a raíz de enviudar, permanecí con ella, ahora he estado un tiempo con ella, pero sí, ¿por qué yo debo ahora de tirarme y condenarme a vivir las precariedades que está viviendo mi suegra? Yo no tengo por qué cargar con los problemas de Noemí. Y recuerden, hermanos, o sea, los tres hombres de la vida de estas tres mujeres ya no estaban. Todas las limitantes que tenían en materia, ¿no?, de producción, de generación de ingresos, de sustento, de protección, demás, se había evaporado. Donde tú vayas, yo voy, le reitera Ruth. Hermanos, eso es fidelidad. Diga conmigo fidelidad. La fidelidad no se prueba, hermanos, cuando las cosas están marchando bien. La fidelidad se comprueba cuando hay más que razones justificables para sacarle el cuerpo a algo o a alguien. Cuando hay más que razones para uno zarpar e irse, como decimos en dominicano, de garitarse, ¿no? Cogerla de Villa Diego, irse lo más lejos del problema porque no quiero seguir respirando y viviendo esta realidad. Hay gente, hermanos, que saben celebrar contigo, pero no saben llorar contigo. Hay gente que saben alegrarse contigo, pero en el momento más oscuro no saben decir presentes. Y yo lo digo para que sirva de las dos vías en que eso puede funcionar, ¿no? Qué pena que si uno es el que está pasando el mal momento, nos saquen el cuerpo. Se le ocurre a alguien que le pudo haber pasado eso al ser apresado y ser llevado a juicio y posteriormente ser crucificado. Se le ocurre a alguien, ¿no? Que en su momento más difícil, en jerga popular, o sea, sus discípulos no estaban de correcaminos. O sea, cada uno se fue a esconder tras puertas, ¿no?, en habitaciones, intimidados por la situación y no estuvieron presentes. Por eso siempre resalto a Juan que estuvo al pie de la cruz. Por eso siempre resalto, aunque él mismo el que dice en su evangelio, el único que nos habla de que Juan era el discípulo amado es el mismo Juan, dicho sea de paso, ¿no? Pero para lo que pueda valer, Juan era conocido entre los discípulos como el discípulo amado, guardaba un lugar especial en el corazón de Jesús. Y no de balde, Juan y Pedro y Jacob eran parte de un anillito que tenía Jesús, ¿no?, en alta estima, de los cuales se hizo acompañar Jesús cuando los otros 9 el Señor no los invitó, pero invitó a esos 3. Y no diga que el Señor no hace excepción de personas porque ciertamente no la hace, pero Dios colabora con corazones, hermanos. Dios trabaja con corazones. Y cuando Él ve madurez, y cuando Él ve compromiso, y cuando Él ve fidelidad, Él lo aprecia, ¿no? Entonces, qué pena cuando nosotros estamos pasando por un sinsabor y la gente se ausentan y se van. Cuando más uno necesita hold it together, ellos abandonan. Cuando ven que el barco está cogiendo agua, o sea, cogen su inversión, ¿no?, y se salen de allí antes, ¿no?, de que se termine de quemar el negocio, de que se termine de quemar la iglesia, de que se termine de quemar el matrimonio. O sea, muchas gracias por su participación, me fui. O sea, qué pena. Ahora, lo inverso es de valor también, hermanos. Cuán difícil es que nos lo hagan. Pero no se lo hagamos tampoco, hermanos, a los otros. Aprendamos de Ruth
y permanezcamos fieles, no importa la circunstancia. O sea, como decimos, this too shall pass. O sea, esto pasará también. Este trecho, esta hambruna, este periodo de luto va a pasar. Pero permanezcamos en los años de reconstrucción. Eso se ve mucho en los equipos deportivos, donde de repente un equipo no es competitivo, no tiene la altura, están simplemente agotando el calendario de esa temporada, pero todo el mundo sabe que ese equipo no va para parte, ¿no? Porque no tienen las piezas, ¿no?, para competir a un alto nivel. Pero las organizaciones que son serias, ¿no?, y que quieren, saben que están pasando por un momento de rebuilding, ¿cómo se dice? De reconstrucción de equipo, ¿no?, donde están reponiendo jugadores que se han retirado, jugadores que se han lesionado, jugadores que se han cambiado. En esos periodos de transición, hermanos, el compromiso todavía está en poner el mejor equipo en el terreno para ganar un campeonato. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, cuando el equipo esté bajo construcción, no sea fácil para irse, ¿no? Porque lo voy a tirar debajo del camión. Porque es muy bueno, ¿no?, firmar con un equipo con estrellas, ¿no?, y tener una alta probabilidad siempre de competir por un campeonato. Difícil es uno juntarse con otros jugadores, ¿no?, y saber, we're not all there, no tenemos todas las piezas, pero let's try to make it work. Vamos a tratar de hacer que funcione. Vamos a caminar juntos, ¿no?, hasta que las cosas mejoren. ¿Cuántos están conmigo? Ruth le dice, no importa cómo termine esto, yo no me voy a ir de tu lado. No abandones, hermanos, los proyectos, los compromisos, los lugares donde tú estés conectado, donde tú has sido una pieza importante. No los abandones porque la temporada esté difícil. Eso es aplicable al matrimonio, eso es aplicable al lugar de trabajo, eso es aplicable a tus amistades, ciertamente es aplicable a la iglesia. No, quizás Dios no te está pidiendo que entiendas. Quizás lo único que Dios te está pidiendo es que permanezcas, que no te vayas, que no alces vuelo, que seas parte de la solución, parte de lo que se va a tener que hacer para salir a camino. ¿Cuántos están conmigo? Es como cuando en aquella ocasión Jesús, compartiéndole al público en general duras palabras, y dice que un día muchos se fueron porque no aguantaban. Wow, qué confrontador esta palabra de Jesús. Y Jesús aprovecha y dice, aprovechando, como digo yo, la puerta abierta, algunos de ustedes, hablándole a los comprometidos de él, a los 12 que he handpicked, o sea, a los 12 que él eligió para que estuviesen con él y para que predicasen el evangelio, que es lo que dice, no, el evangelio de Marcos. Le extiende la pregunta, y yo creo que no fue una pregunta al azar. Creo que si alguien hubiese dicho, Señor, yo voy a aprovechar y me voy a ir, el Señor le hubiese dicho, con Dios, o sea, vete, o sea, no hay problema, porque Dios espera fidelidad y compromiso. Por eso uno ve a un Pedro que le responde a Jesús, le dice, aunque yo no entiendo todo lo que tú nos dices, aunque yo no logro procesar, wrap my head around todas las verdades y las palabras de reflexión que tú nos siembras a diario, aunque yo no lo logro entender, solo sé que yo no quiero estar lejos de ti. No, porque tú y solo tú tienes palabras de vida. Repitan conmigo esta frase. No necesito entender todo lo que Dios está haciendo para seguir caminando con Él. Hermano, es como el ancla de un barco. Un ancla de un barco no evita que el barco confronte tormentas, ¿sí o no? No, yo puedo tener un ancla en mi barca y el ancla no va a espantar las tormentas.
Pero lo que sí el ancla va a permitir es que la tormenta no se lleve de una la barca. Hermanos, el ancla de nuestras vidas tiene que ser la persona de Jesús. Lo que Dios nos ha dicho, no sus promesas para con nosotros, que como dice su palabra, aunque tardase, ¿no? que se dice en por lo menos 2 o 3 ocasiones, se habla de esa tardanza, porque a veces lo que parece tardanza, hermanas, es que Dios está tras cortinas haciendo cosas que necesitan pasar para los propósitos de Él, para los caminos de Él, que al final del día siempre son más altos que los nuestros. No, que Él está haciendo cosas que nosotros en su momento no los entendemos, pero Él sabe las razones y los porqués, hermanos. No, ¿qué cosa estás tú tentado en esta mañana a abandonar porque de repente se ha puesto difícil? ¿Qué cosa tú has considerado? O de repente, ¿qué cosa ya tú has abandonado? O sea, que cobraste distanciamiento. No, o sea, prefiero salirme de uno y no tener nada que ver con eso. Hermanos, quizás estés aún a tiempo para recomprometerte, para renovar tus votos de lealtad, de fidelidad, sea con tu pareja, sea con tus hijos, sea con tu empleador, ¿no? Que cuántas veces yo no oigo, ¿no? Personas, no, que tuve un pinche con un empleador, que sé qué, que me apretó mucho, que yo no aguanto eso, que ni a mi papá yo le aguanto eso, y yo cuánto que me dijo, y a veces, hermanos, por cualquier tontería que quizás con paciencia, con conversación, porque llega un momento donde realmente no hay condiciones. Pero lo que hay que saber, hermano, es que no porque las condiciones no sean ideales, me voy a salir. Porque somos expertos, hermanos. Cuando en nuestra mente tenemos una idea de lo que es ideal, desde que se descuadra el muñeco, desde que se descuadra el rompecabezas, me fui. Y por eso hay tantos divorcios, hermanos. Y por eso hay gente que cambian de trabajo como cambian de ropa interior. Y por eso hay personas que han cambiado de carrera y de estudio universitario 3 veces, ¿no? Y por eso hay personas que, pero tú no eras dedo con tal persona, ya llevo que ustedes no se hablan, no, qué sé yo qué, que pasó tal cosa, ya, o sea, quemaron ese puente, o sea, apártate de mí que no te conozco, o sea, y quemamos puentes y nos vamos porque de repente surge una temporada de hambruna, surge una temporada de muerte, surge una temporada de inestabilidad. Digan conmigo, inestabilidad. Y por eso, y solo por eso, decimos, o sea, necesito respirar, me voy del cuarto, me voy de la habitación, me voy, no, del equipo, me voy del departamento, o sea, I want out. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a expresar nuestra fidelidad, aunque la temporada no sea la mejor. Amén. Tu pasado, hermano, no tiene autoridad para cancelar tu futuro. Tu pasado, lo que sí es que tu pasado necesita sanar. Tu pasado necesita regenerarse. Tu pasado necesita un tiempo para acomodarse, ¿no? Y ponerse en un lugar funcional, debido. Pero tu pasado, ¿qué pasa con tanta frecuencia, no? Donde personas viven a la luz de su pasado. Ahora, a veces lo que pasa es que el pasado nunca deja de ser parte del presente. Parece que no lo entendieron, lo digo de nuevo. O sea, a veces lo que uno asume que es parte del pasado, sigue salpicando el presente. ¿Están conmigo, mis amados? Y hasta que el pasado no se convierta literalmente en el pasado, si sigue metiendo sus garras en el presente, entonces, como decía don Francisco, la prueba no está superada, ¿no? O sea, la prueba no está superada y no podemos asumir que yo puedo pasar al siguiente nivel cuando hay unos tentáculos del pasado
de peso, ¿no? Porque no es cualquier cosita, no, cosas de peso que no logro dejar atrás. Ruth, evidentemente, una mujer moabita, que era de un pueblo, una comunidad no ideal, digan conmigo, no ideal. Venía de otro pueblo, otro trasfondo, era viuda, no tenía seguridad económica. Ella no parecería ser una candidata ideal para lo que Dios estaba tramando, si me permiten usar la palabra, ¿no? Ideando, no parecía ser la persona ideal. Pero así es Dios, mis amados, que no siempre usa las personas que uno piensa. Y tenemos el ejemplo, ¿no? del profeta buscando al rey que iban a ungir en sustitución del rey Saúl. ¿Están conmigo? Que se dejó llevar por la vista, ¿no? Sin saber que Dios lo que está viendo es el corazón. Dios puede usar a personas que otros descartan. Díselo al que está a tu lado. Dios puede usar personas que otros descartan. La sociedad nos puede decir: vienes del lugar equivocado, tu pasado te descalifica, no tienes las conexiones correctas, no tienes suficientes recursos, no tienes suficiente conocimiento, o como decimos popularmente hoy en día, tienes demasiada cola. Tú eres precisamente, hermano, la persona que voy a usar, dice el Señor. Pero necesitamos permanecer ligados, hermanos, a los procesos. Porque si abortamos los procesos, lo único que hacemos es resetear nuestro marcador. O sea, para atrás, y nunca logramos salir del charco en que estamos. ¿Están conmigo, mis amados? ¿No? Ruth, capítulo 4, versículo 17, ¿no? Sabemos, ¿no?, que el hijo de Ruth, ¿no?, luego, no he terminado la historia, Obed va a ser el papá de Isaí. Isaí va a ser el papá de David. Y David, ¿no?, va a ser la referencia principal del Salvador del mundo cuando hablaban de Jesús, el hijo de David. ¿Están conmigo, mis amados? No nos podemos imaginar, hermanos, no, la línea que vendría, no, fruto de una Ruth perseverando en medio de su hora difícil. Ruth pensaba que estaba buscando solamente sobrevivir, y Dios estaba construyendo una genealogía. Ruth, como vamos a ver ahora, solamente veía un campo de trabajo, y Dios estaba viendo un destino. Ruth solamente estaba viendo la necesidad. Tengo que ir a recoger espigas, ¿no? Semillas para hacer pan y comer, y que Noemí y yo podamos sobrevivir un día, ¿no? Pero Dios estaba viendo propósito. Ruth solamente podía contemplar su pasado, mientras que Dios estaba ciertamente considerando el futuro que él tenía en mente para con la vida de Ruth. Tu pasado puede explicar muchas cosas de ti, mi amado, pero no tiene derecho a escribir los capítulos finales de tu vida. Quiero dejar eso correcto, porque muchas veces, hermanos, pasamos por situaciones que sentimos: yo nunca me voy a quitar, a sacudir esa sombra de encima. Yo te digo que no, que Dios te puede ayudar a superar sombras del ayer y tú vivir una nueva realidad hoy. Pero tienes que superar las sombras de ayer, porque si no las superas, hermano, lo único que tú vas a seguir haciendo es reciclando como el perro que vuelve a su vómito, como el cerdo que vuelve a retorcerse en el lodo. Necesitamos, ¿no?, poder reponernos de esas cosas. Quizás cometiste errores, quizás tomaste decisiones mal pensadas, quizás vienes de una familia, pero ¿y quién no?, una familia complicada. Quizás has atravesado cosas que tú no escogiste, o quizás escogiste, pero hoy en día te encuentras arrepentidas de ellas. Te puedo decir lo siguiente, mi amado: Dios puede hacer algo
con tu vida que sospecho tú todavía no te lo puedes imaginar. Por eso yo les voy a pedir luego, este mensaje escúchenlo de nuevo en su discreción de tiempo, porque yo siento que hay cosas de valor que Dios quiere sembrar en nuestros corazones en esta semana para que formen parte, ¿no?, de la zapata sobre la cual Dios quiere construir nuestras vidas. Porque es como dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Es como dice 1 Corintios 2:9, que dice, ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Quiénes aquí aman al Señor? Pues déjame decirte, hay cosas que ni tus ojos han visto, ni tus oídos han escuchado, ni te las puedes imaginar cuán creativos podamos ser. Tiene Dios preparado para ti si tú lo amas. Si tú amas al Señor, tú puedes estar seguro que Dios te encamina a salir de la temporada difícil en la que estás y te encamina a vivir una temporada extraordinaria. Es solamente en manos de Dios que tal sueño, tal visualización se puede dar. Usted coge un pedazo de madera y para un artista o un cualquiera no significa mucho, pero para un tallador puede ver un pedazo, un tronco de madera y puede ver toda una obra de arte. Porque todo es un asunto de los ojos que lo miren, los ojos que lo contemplen, la capacidad y los recursos de aquel que mire ese pedazo de madera, pero con la creatividad y la capacidad, ¿no?, del artista de los artistas. Y yo siempre digo, no, que servimos a un Dios sumamente creativo. Solamente considere, ¿no?, los cielos, la tierra, lo que hay debajo del agua. Toda esa diversidad, hermanos, viene de un Dios sumamente creativo. El artista de los artistas es el Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Y Dios, hermanos, nos dice, tú todavía no has visto todo lo que yo quiero hacer en ti y a través de ti. Otra cosa que quiero sumar es, no desprecies el campo donde Dios te puso. Porque en un momento ya vueltos a Belén, ¿no? Ruth se presta a decir, yo voy a ir a trabajar, yo soy la más joven, yo no voy a poner a mi suegra a coger calor y el sol del día. Yo voy a ir a recoger espigas, yo me voy a encargar de hacer lo que nuestros esposos hacían, de ir a buscar el pan a la calle. ¿Están conmigo, mis amados? Y ella gozosamente se va a laborar a un campo determinado. Dice Ruth capítulo 2 verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. No, Ruth no sabía, hermanos. No sabía, no es que ella estaba pasando por ahí y vio un mayordomo, un terrateniente, buen mozo, así como el pastor, y dijo, wow, déjame ir a ver si capto su atención. No, hermanos, o sea, ella no estaba tirada en un campo recogiendo espigas con una segunda en mente, hermanos, con una intención debajo de la manga, hermanos. Ella estaba solamente buscando ser fiel y sobrevivir y superar su presente crisis, ¿no? Y dice el versículo 3 que yendo al campo a recoger espigas, dice, aconteció. Suena como al azar, pero ¿cuántos saben que nada de lo de Dios es al azar? Aconteció que aquella parte del campo era de vos, hermanos. Dios mueve fichas como nosotros no lo podemos entender. Y aquí está Dios uniendo corazones, ¿no? Haciéndola de Cupido. O sea, aquí está Dios, ¿no?, trayendo un contacto, una cercanía entre estas dos personas que va a comenzar, it's going to set off, va a iniciar, ¿no?, un proceso de redención hermosísimo. Parecería una coincidencia, hermanos,
pero nada de lo que Dios hace es una coincidencia. Ruth salió a trabajar, pero Ruth, al ir a trabajar, a meterse en el campo, se topa con su futuro, hermanos. Y hago el paréntesis para decir, donde tú estás, haz, como dice el libro de Eclesiastés, con todo lo que te viniera a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Han leído eso antes, no, del libro de Eclesiastés? O sea, todo lo que llegue a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. O como dice Colosenses 3:23, ¿no? Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y no para el ojo del capitán, no para el pastor, no para el gerente, como para el Señor, porque total, tu recompensa es de parte de Dios que va a venir, ¿no? Y es a Dios a quien servimos en primera instancia. Entonces quiero sembrarte esta idea, hermano, donde quiera que tú te encuentres haciendo lo que tú estés haciendo, ¿no? Ella no sabía que vos iba a estar allí. Ella ni sabía quién era vos. Ella simplemente estaba siendo fiel. Haz lo que Dios haya puesto delante de ti. Sea sencillo, hazlo con gozo. Sea repetitivo, hazlo con gozo. Nunca se me olvida, yo siendo joven en República Dominicana, nuestra iglesia comenzó con una legión de jóvenes y nosotros nos íbamos todos los sábados a un parquecito llamado Guivia junto al mar a hacer dramas callejeros, dramas evangelísticos, y compartíamos testimonios y tocábamos canciones y luego nos dividíamos e íbamos de dos en dos a hablar con el público, porque cada vez que nos poníamos se armaba todo un público delante de nosotros viendo nuestros dramas, escuchando nuestros testimonios, y evangelizábamos y compartíamos nuestra fe con ellos. Y lo hacíamos, esa primera función duraba 40 minutos, y después de esos 40 minutos que el público se disipaba y se iba y demás, volvíamos y hacíamos una segunda función y nos volvíamos a parar y tocábamos las mismas canciones y compartíamos los mismos testimonios y hacíamos los mismos dramas. Y eso lo hacíamos todos los benditos sábados, se lo aseguro, hermano. Todos los sábados íbamos y hacíamos varias funciones. Algo repetitivo que siempre nos teníamos que recordar. Amados, recuérdense que lo que nosotros estamos haciendo, que para nosotros es repetitivo, quien se para delante de nosotros lo está viendo por primera vez. No, el público que se nos para ahora no fue el mismo público de hace 45 minutos. Son gente distinta. No, entonces cuando uno entiende que lo que uno hace, aunque sea sencillo, aunque sea como en el fútbol americano, que lo único que hace es atrapar la pelota y ponérsela para que venga un pateador y la patee entre dos palos, aunque lo único que a mí me toque sea a parar una pelota y agarrarla, hermano, eso es de valor. Y hágalo cuantas veces usted lo tenga que hacer, porque eso está colaborando con el equipo, con el objetivo, con la misión colectiva. Hermanos, entonces necesitamos no abrazar lo que Dios haya puesto en nosotros, trabajar en el campo en que Dios nos haya colocado. Piensen ustedes, David comenzó atendiendo ovejas, no, las ovejas de su papá en un campo, ¿sí o no? Y Dios lo vio de lejos y dijo, él que es capaz de también llevar la mayordomía de esas ovejas animales, aunque Israel también eran animales, o sea, gobernar bien esos animales, él podrá hacer un excelentísimo trabajo si yo lo pongo como pastor, no como supervisor gerente de mi pueblo. ¿Están conmigo, mis amados? Piensen en un José, ¿no? que su talento y su don administrativo lo usó como un esclavo en casa de Potifar. O sea, ahí fue que él fue un mayordomo excelente, de quien Potifar le pesó cuando hubo el incidente con la mujer que lo acusó. Lo despidió y lo mandó a la cárcel con dolor de su alma, porque cuán eficiente fue José. Por ese mismo José que fue fiel en lo poco, ¿no? Luego fue ascendido a ser mayordomo de todos los recursos alimenticios de Egipto, hermano. ¿Están conmigo? Es como cuando uno lee a Moisés, ¿no?
en el desierto cuidando, ¿no?, las ovejas de su suegro Jetro, y allí estaba, ¿no?, tranquilito, ¿no?, siendo fiel donde Dios lo colocó. Pero es allí donde se te aparece el Señor en una zarza ardiendo. Y entonces te promueve a algo mayor. Pero hay que ser fiel en lo poco, hermanos, porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos pensar que nos ponga sobre lo mucho? Ruth comenzó recogiendo espigas. Y Dios tomó esos pequeños comienzos, hermanos, y los conectó con grandes propósitos. Por eso Zacarías capítulo 4, verso 10, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, digan conmigo pequeñeces, los que menospreciaron, no, el día de las pequeñeces, se alegrarán. Hermanos, no hay nada pequeño que tú puedas hacer que Dios no lo esté viendo desde los cielos. A veces decimos, pero es que eso es un ministerio insignificante. Lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Hermanos, si ese es tu pensamiento, bórralo ya, dale delete, control, alt, delete. O sea, ese pensamiento no procede en una mente de un hijo de Dios. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para Dios que sea insignificante, o que uno pueda decir, eso lo hace cualquiera, pero dame algo. O sea, que todo el mundo tenga que depender de mí. Eso es terrible, hermanos. Cuando hay cosas, hablando, ¿no?, digamos, del ejemplo de los dramas que hacíamos en la calle, siempre me recuerda que habían papeles distintos en los dramitas. Y digamos, yo me prendía un papel, pero nadie más hacía ese papel. Y si algún día yo no podía ir a ese día a evangelizar, ese drama no se podía hacer, porque el que se sabe ese papel es modesto, ¿no, hermanos? O sea, nunca creemos un ambiente donde tú seas imprescindible, porque al final del día lo que Dios nos enseña es que ninguno somos imprescindibles, hermano. O sea, y si lo creemos, para que vean que mi edad, sácate ese casete de la mente, ¿no? Y sepas tú, o sea, que tú no eres o no debes de ser imprescindible, ¿no? Entonces, nunca sabes cuán grande puede llegar a ser aquello que tú consideras es pequeño. ¿A quién se le imagina de una semillita decir, wow, miren cuántas manzanas hay? Porque de la semilla no es fácil verlo, pero todos sabemos, hermanos, el potencial de una semilla, de un acto de servicio, de un rol que uno juegue en un momento determinado. Tu carácter, hermano, y con esto voy a cerrar, tu carácter habla cuando nadie está presente. Tu carácter habla cuando nadie está presente. Dice Ruth 2:11. Léanse esta historia con calma, hermanos. Dice, vos dirigiéndole la palabra. La muchachona le captó la atención a vos, ¿no? Tenía buen gusto. Y se le acerca y le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Es como decimos en inglés, your reputation precedes you, ¿no? Tu reputación va delante de ti. O sea, nos llega al oído. Ruth no estaba haciendo campaña en ese momento para conseguirse un esposo. No estaba ni siquiera intentando impresionar a vos. Simplemente ella estaba viviendo correctamente. Simplemente ella estaba viviendo con carácter. Simplemente ella estaba viviendo con integridad. Simplemente ella estaba viviendo con un alto nivel de fidelidad. Y todo eso lo ve Dios, hermanos. Cuando Dios ve carácter, integridad, fidelidad, compromiso, pero vente acá, o sea, where have you been? ¿Dónde has estado? Porque es la materia prima con la cual a Dios más le gusta trabajar. Dice Ruth capítulo 3 versículo 11. Oigan lo que dice vos. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.
O sea, la reputación de esta Ruth recién llegada con su suegra Noemí a Belén estaba corriendo de oído en oído. Se estaba hablando bien de ella. ¡Qué testimonio! No estaba diciendo él, mira, sabemos que tú eres talentosa. Mira, sabemos que tú eres una buena hembra, que tú eres bonita. No, hermano, no era de las cosas exteriores. Era hablando, hermanos, de una mujer virtuosa, de las virtudes, que las características que adornaban su modo de pensar, su modo de hablar, de sentir, de expresarse, de comportarse. Hermanos, pregunto, ¿qué están diciendo la gente de ti? ¿Qué están diciendo los demás de ti? ¿Cuál es la opinión? Y no seas de los que dicen, a mí se me importa un bledo lo que los demás piensen de mí, porque te debe de importar. O sea, tú no debes de vivir tu vida. No. Cada quien que atienda su cartón, que mire su vida, que mire la paja de su propio ojo. No, hermanos. Y yo he dicho, y no es tema para hoy, pero el error que hay hoy en día de que no se puede juzgar, se puede juzgar sabiendo que con la misma vara que tú midas, serás medido, ¿no? Entonces, por eso, para tú poder emitir juicio de otro, tú tienes que revisarte tú. O sea, tienes que poder mirar tu propia vida, porque se va a ver ultra feo que tú hables del otro cuando el otro pudiera tener menudo acerca de ti. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, ¿qué dicen los demás de ti? Es como cuando leemos en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4. Dice, no podían hallar ocasión alguna o falta de Daniel, porque él era fiel. Hermanos, la fidelidad te caracteriza a ti. El carácter te caracteriza a ti. La integridad te caracteriza a ti. ¿O depende del ambiente? Aquí en la iglesia cualquiera lo ve y lo compra, ¿no? Pero, ¿y en la casa? Que yo siempre digo, ¿no? Las veces que yo he escuchado niños o jóvenes escupiendo y expresando su malestar y su frustración. Ah, pastor, es que lo que tú ves en la iglesia no es lo que yo veo en la casa. O en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que los compañeros de trabajo están evidenciando de ti? O en tus redes, ¿qué es lo que tú estás compartiendo? Que hablan de ti y de tu corazón. Pregunta incómoda, ¿soy yo la misma persona en privado que lo que yo aparento ser en público? ¿Soy yo la misma? ¿Guarda relación el modesto privado al modesto público? Porque podemos engañar a personas, hermanos. Podemos impresionar a multitudes. Podemos construir una imagen, pero Dios mira el corazón. ¿Qué dicen los demás de ti? Siempre me recuerda el caso de David, cuando buscaban a un músico para que le tocase al rey Saúl. Ayúdenos a buscar, ¿no? Alguien que le pueda venir a armonizar algunas melodías al rey Saúl, que esté inquieto de alma. Entonces, 1 Samuel 16, 18, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí, fíjense, todo esto está ligado a Ruth, ¿no? Isaí, hijo de Obed, hijo de Ruth, ¿no? O sea, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Dice otra versión, no, sabe tocar. Y siempre digo yo, y siempre sumo yo, hay una diferencia entre tocar y saber tocar. Muchos tocan, no todos tocan bien, hermanos. Y eso es aplicable en todos los sentidos, ¿no? Tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, digan conmigo, no solo eso. Porque la pregunta es, ¿qué se dice de ti? ¿Qué los demás están hablando de ti? No solo eso, no solamente que es un buen músico, es un guerrero valiente. ¿Se demostró o no se demostró en la vida de David posteriormente? Valiente, hermanos. Valiente. David, la expresión de Rocky no la puedo usar, no, pero ustedes saben lo que yo quiero decir. O sea, valiente, hermanos.
un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Otra traducción dice, y prudente en sus palabras. Hermano, nos hace falta ser prudentes en nuestras palabras. Si usted es dejado, si usted es mal hablado, si usted le da latigazos, o sea, si usted es lengua sin pelo, o sin pelo en la lengua, como es que yo dije, Ok. O sea, si usted es uno de esos hermanos, qué pena, te tengo lástima, porque Dios no está buscando personas de buen testimonio. Dice, también es un joven bien parecido, que siempre digo que era como el pastor y ustedes siempre se ríen, no sé por qué. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Quizás lo más importante que se pueda decir de David, que el Señor está con él. Que no es lo mismo que decir que yo estoy con el Señor. Y el Señor está con él. ¿Qué dicen los demás de ti? Es como cuando Pablo llega a Listra en Hechos capítulo 16, versículo 2. ¿Se recuerdan de ese hecho? Dice, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto. Otra versión dice, y daban buen testimonio de Timoteo. De modo tal que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. O sea, le dieron buen testimonio. Mira, ese Timoteo es una estrella, consagrado, de carácter, íntegro, comprometido, leal. Y Pablo dijo, pero preséntemelo. Y cuando lo conoció, o sea, le dice, tú quieres formar parte de mi equipo de trabajo, te quieres ir conmigo a evangelizar. Hermano, porque Dios anda buscando buen testimonio. Y fíjense que Ruth, con su buen testimonio, se vio atraído a ella. No fue por su melena larga, no fue por los ojos claros, no, hermanos. O sea, su testimonio. ¿Qué están los demás diciendo de ti? Porque como dice un dicho, la plataforma puede revelar tu talento, pero es la vida privada la que revela tu carácter. Tú puedes tocar muy bien, tú puedes predicar muy bien, pero si tu carácter, o sea, es como dicen, tu talento gets you inside the door. O sea, tu talento te abre la puerta para tú entrar a la habitación. Pero lo que te mantiene dentro de la habitación, hermano, es tu carácter. Si tu carácter no va de la mano, no con el corazón de Dios, hermanos, tus talentos están de más. Tu gracia está de más. Y no importa cuán efectivo tú seas, porque todos sabemos que uno puede ser efectivo y estar desconectado de Dios. Uno puede profetizar en su nombre, ¿no? Y uno puede sanar en su nombre, y uno puede ganar miles, y uno puede hacer muchísimas cosas en nombre del Señor, y son frutos no reales. Sin embargo, nuestros corazones están muy, muy lejos y muy desconectados del Señor. Hermanos, si algo yo le tengo miedo es a eso. Si algo yo le temo, hermanos, es a lo externo dar frutos y que a lo interno no se estén dando esos frutos primero. Hermano, porque es de lo que abunda en nosotros lo que va a permitir que lo que nosotros paramos en lo externo se pueda sostener a la corta o a la larga. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hermanos, les cierro diciendo esto. Sé fiel donde Dios te ha colocado y no abortes el proceso. No te tires de la barca. No alces vuelo. No te desligues. No quiero tener nada que ver con eso. Eso fue lo que hizo Pedro, hermanos. Cuando el asunto apretó, tú no eres uno. Ustedes están locos, o sea, yo sé de qué ustedes están hablando, o sea, se desligó, o sea, no didn't want anything to do with it, o sea, no quería tener nada que ver con la persona de Jesús. Hermano, cuando la piña se ponga agria, cuando el asunto apriete, es donde usted tiene que estar más comprometido con el Señor. Eso es válido en tu matrimonio,
Eso es válido en tu lugar de trabajo, eso es válido en tus amistades, eso es válido en la iglesia, eso es válido en tu área de servicio, eso es válido en un sinnúmero de contextos, hermanos. No alces vuelo desde que tiran. Ustedes no ven cuando hay un árbol lleno de palomas y usted tira una piedra, ¿qué pasa? O sea, todo el mundo sale volando. Pero si usted osa mirar, hermanos, siempre hay un pájaro más bravo que los demás. O sea, la mayoría alzan vuelo. Y tú ves a uno, mira, parqueado que no se inmuta ante la piedra que sacudió hojas y movió la rama donde está posada. Hermano, ese tenemos que ser nosotros. O sea, capaces de mantenernos firmes y comprometidos, no importa la circunstancia. Estemos de pie, amados.